Pues para retomar de la pregunta que hace Esteban, la respuesta de un sistema se calcula, por ejemplo, en este caso esto hace la función de transferencia y esta es la transformada a Laplace del escalón. Usted puede utilizar un análisis de un sistema dinámico para dos cosas, ¿cierto? O desde dos puntos de vista, ¿cierto? Para entenderlo, ¿cierto? O para modelarlo. Entonces, por ejemplo, ese análisis para modelarlo, usted necesita encontrar la función en y de t, ¿ok? Para modelarlo, para usted saber específicamente cómo O se está sacarla, comportando. ahí se le Exactamente, sacaría esa. exactamente. Y para entenderlo, digámoslo así, para entenderlo, el análisis sería en YDS. Porque cuando usted lo hace en el dominio de Laplace, usted entiende cómo es la respuesta de frecuencia del sistema, cuáles son sus ceros, cuáles son sus polos, cómo es su relación entrada-salida y todo eso. Entonces, por eso es Sí, importante, por eso es importante. El del pero modelo, digamos, ¿cierto? El modelo propiamente es un enfoque más como a mirar cuál es la respuesta, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? O sea, si el sistema está respondiendo de X o de manera, o de tener una función y de t que le modele a usted el comportamiento de ese sistema. ya, ya, profe, pero digamos, entonces no hay problema. Yo, mejor dicho, no sé si mostrar, no, decírselo, pues, si yo pongo, o sea, para hacer el análisis como tal, para graficar, si me hago Ujú. entender, para graficar, digamos, Sí, como usted sabe que uno toma es que lo de los taos, que yo realmente no entiendo bien eso, pero sí. mi pregunta es, ese tao yo lo tengo que poner a multiplicar, digamos, por esa S, para cuando le saque la inversa, cuando saque mi y de t, que es donde yo voy a hacer el análisis, ¿no? Es términos de, esa es mi pregunta. Yo diga, entonces cuando t vale tao, y así, digamos, saber en qué valores, por ejemplo, Sí, no, 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 no. Son visiones diferentes. Son visiones diferentes. La visión que usted me está diciendo es como para encontrar una ecuación para calcular algo. ¿Sí me entiende? En este caso, por ejemplo, voy a sacar por acá una hojita para que vamos aclarando esas dudas. Así que yo tengo una función de transferencia. Tengo una función de transferencia, solo me cuadro esta hojita. ¿Listo? Tengo una función de transferencia que tiene la siguiente característica. Por ejemplo, la función de S es igual a 3 sobre S más 6, por decir cualquier cosa. Esa es una función de transferencia de un sistema de orden 1. ¿Sí o qué? sí, Listo. Y yo digo que la entrada de este sistema, perdón, la entrada de este sistema UDS va a ser 1 sobre S, o sea, un escalón. Así que si nosotros utilizamos la definición, pues nosotros decimos que Y de S es igual a H de S por U de S. Luego entonces Y de S es igual a 3 sobre S más 6, ¿cierto? S más 6 por eh, 1 sobre S. Y entonces, listo, acá tendríamos que hacer eh, unos arreglos específicos de aquí, de esta función, para lograr encontrar exactamente la misma respuesta que ya habíamos planteado. ¿Sí? Que ya habíamos planteado de que esa respuesta de ese sistema va a ser así. ¿Sí? sí, Ahora, claro, digamos, sí, sí, tiene razón. sí, esa respuesta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar, por ejemplo, cuál es el valor de estado estable, o sea, cuál es este valor, entonces yo lo que hago es coger mi sistema 3 sobre S más 6, por ejemplo, y hacer, por ejemplo, llevarlo a la forma canónica que habíamos hablado, H0 sobre tau S más 1. Ahora, Ah, ¿cómo, eso me cómo, refería, profe. cómo logro yo que esto se me vuelva 1? Pues dividiendo Sí, esta claro. vuelta sobre 6 para todos, entonces acá hay que poner sobre un sexto y esto hay que dividirlo también sobre 6. ¿Sí que? Numéricamente, numéricamente, ¿qué tenemos? Tenemos que 3 sobre 6 es que 0.5. Esto sería un sexto de S más 1. Por comparación, tenemos H0 sobre 1.
por tau S más 1. Ahora, por comparación, podemos decir que el Tau es un sexto. H0 o valor de estado estable de este sistema es 0.5 y el tau del sistema Un sexto. es un sexto, ¿sí? 1 sobre 6. Ah, mucho Entonces, ¿qué más podemos decir sencillo. nosotros? Podemos decir lo siguiente, que el tiempo de establecimiento del sistema o donde se considera que ya cumplió, él ya cumplió todo el proceso transitorio, nosotros decimos que es aproximadamente en 4 constantes de tiempo. ¿Sí? Ujú. Pero a todos nos han enseñado muchas cosas diferentes, que el tiempo de establecimiento podría ser a los 5 tau, a los 4 tau, a los 3 tau. Así que en algún momento a todos ustedes les han dicho, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan a Pero, Diego González. sí. Así que a Diego González le habla uno de 4 constantes de tiempo. Así que si ustedes hubieran visto sistemas lineales, por ejemplo, eh, um, con Didier Giraldo les hubiera dicho que es 3. Así que, y como yo Profe, no pero yo creo recuerdo, que eso realmente depende del planteamiento del sistema que usted tenga. O sea, me refiero al sistema, por ejemplo, en ese caso usted tiene 3 sobre S más 6. Yo pienso que eso también depende de eso, el tiempo con que, o se supone que eso también se evalúa por un porcentaje, ¿no? eh, Digamos, pues porcentualmente, digamos, por ejemplo, ese tau es un sexto, entonces uno dice que en ese tau igual a un sexto, en ese porcentaje ya se ha cumplido bueno, no, el no, 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 no. 33, Al no. contrario, al contrario. Mejor dicho, vea, les voy a adelantar un asunto para que lo tengamos en cuenta. Bueno, profe, pues igual ya sí me aclaró bien la duda Sí, la con lo respuesta a de... este sistema, por ejemplo, la y de t, ¿cierto? Va a ser igual a H0, ¿sí? Que H0 por 1 por E a la menos T sobre tau. Sí, claro, eso es cuando le Una saque vaina la así. inversa, ¿cierto? Cuando saque Exactamente. la inversa. Pero en realidad lo que modela cómo es este comportamiento es esta exponencial. ¿Sí? ¿Qué? Entonces, Claro, profe. esta exponencial es una exponencial eh, normalizada. ¿Por qué normalizada? Porque si usted mira una exponencial decreciente, ¿cierto? La exponencial decreciente, cuando t es igual a 0, esto es 1, y cuando tiende a infinito es 0. ¿Sí lo ve? Entonces, Sí, sí. esa existe, digamos que en este espaciecito, por decirlo así. ¿Sí que? Entonces, ese aspecto de normalización se plantea lo siguiente, ¿cierto? Se plantea lo siguiente. En ese orden de ideas se plantea lo siguiente. Si usted tiene una exponencial de menos, ¿cierto? T menos tau, entonces esto lo que está significando es que hay una normalización con respecto al tiempo. Esa normalización con respecto al tiempo dice que e a la menos n. N, ya acá en este caso, son las constantes de tiempo. O sea, cuando el tiempo empieza a evolucionar, ¿cierto? Entonces, cuando t es igual a una constante de tiempo, o sea, 1 sobre tau, entonces tau sobre tau es 1. Cuando el tiempo evoluciona y llega al tiempo en segundos a ser igual a 2 veces tau, entonces esta exponencial es 2 y así sucesivamente. ¿Sí o qué? ¿Sí me entienden hasta ahí? Sí, sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Esto qué significa? Yo necesito saber, yo necesito saber a las cuantas constantes de tiempo, o sea, a las cuantas constantes de tiempo yo puedo garantizar, ¿cierto? Que el valor final es, por ejemplo, un X sobre 100. Y estoy hablando de un porcentaje definido. ¿Cierto? Aquí estoy diciendo un porcentaje. ¿Alguien tiene calculadora por ahí a la mano? Sí, profe. Listo, entonces esté pues pendiente porque vamos a hacer unos cálculos por acá. Entonces, partiendo de esta ecuación, E a la n igual a X sobre 100, entonces vamos a utilizar por acá la función logaritmo, logaritmo natural, logaritmo natural. Entonces tenemos que el logaritmo natural de la exponencial, esto es
menos n, y esto es igual al logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 100. Así que por este signo puedo cambiarlo, entonces n va a ser igual a multiplicar esto por menos, o sea, logaritmo natural de 100 menos el logaritmo natural de x. Ok. Listo. Entonces, generalmente hay dos consideraciones. Hay dos consideraciones porcentuales. O sea, que x puede tomar dos posibles valores. Que x sea el 2% o que x sea el 5%. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tengo la función y tengo, por ejemplo, este transitorio, ¿verdad? Entonces yo considero que el tiempo de establecimiento es donde la señal se meta dentro de más o menos ese porcentaje definido, cualquiera de estos dos. ¿Sí? Entonces, aquí donde la señal se mete y ya no vuelve a salir, o sea, en este espacio de tiempo, es lo que nosotros vamos a llamar un tiempo de establecimiento o cuando se considera específicamente que ya transcurrió el transitorio de la señal. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, ¿cuántas constantes de tiempo serían necesarias para tener el logaritmo natural del 5% menos el logaritmo natural de 100? ¿Eso es igual a cuánto? Y planteemos lo mismo. ¿Cuántos? 4.6, logaritmo natural de 100. Sí, logaritmo natural de 100 menos el logaritmo natural. Ah. Perdón. Logaritmo natural de 100 menos el logaritmo natural de 5. Acá son 5. Ah, Y acá es 100. con razón no me da, profe. Perdón, qué pena, fui yo el que me equivoqué. 2.99. Listo. 2.99, o sea, aproximadamente 3. Y el logaritmo natural de 100 menos el logaritmo natural, en este caso, del 5%. Del 2%, perdón. El 2%. 2%, gracias. Eso da 3.9. 3.9, o sea, aproximadamente 4. ¿Sí o qué? Ahora sí, cuando usted le están diciendo que un sistema tiene su tiempo de establecimiento es igual, el tiempo de establecimiento tómenlo exactamente igual al tiempo cuando se asume que ha transcurrido el transitorio del sistema. Entonces, cuando usted le dicen que el tiempo de establecimiento es 3 veces, entonces 3 veces la constante de tiempo, ¿de qué porcentaje le están hablando? Le están hablando del 5%. Y cuando usted le dicen que el tiempo de establecimiento es igual a 4 veces la constante de tiempo, a usted le están hablando de una aproximación del 2%. ¿Listo? Y ahora, por ejemplo, ya que la tienen ahí, ¿cuál sería la cantidad de constantes de tiempo que necesitaríamos para que esto fuera el 1%? O sea, logaritmo natural de 100 menos logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, el logaritmo natural de 100, ¿cuánto es? 4.6. 4.6. Sí, logaritmo natural de 100 menos logaritmo natural de 1. Ajá. Sí, 4.6. Listo, 4.6. O sea que cuando usted dice que el tiempo de establecimiento es aproximadamente 5 constantes de tiempo, 5 octavos, a usted le están hablando acá del 1%. Y esas son las consideraciones. O sea, las consideraciones no es que alguien diga, es que son 2, 3, 4, 5. No, lo que pasa es que el que usted le dice que su consideración es de 5 constantes de tiempo, él asume de que su valor de estado estable está dentro de más o menos el 1%. Cuando usted le dicen 4 constantes de tiempo, más o menos 2%. O cuando le dicen 3 estados, 5%. O sea que, ¿qué significa? Este tiempo donde la señal se mete acá, ¿cierto? Por eso lo pinto como un círculo, ¿cierto? Es el punto donde la señal se mete dentro de ese porcentaje. Nosotros, típicamente, en MATLAB reconoce, ¿cierto? Reconoce como criterio este criterio. El criterio de más o menos el 2%. Y ese es el que nosotros vamos a usar regularmente. Para nosotros, nuestro tiempo de establecimiento
en un sistema se considera que es aproximadamente esto. Entonces, por ejemplo, Profe, señor, una pregunta, una pequeña duda. ¿Usted dónde dijo que X puede tomar dos posibles valores del 2% y el 5%? acá. ¿Dónde tomó esos dos porcentajes? ¿De dónde los tomó? O sea, ¿en qué No, se basó para tomar esos dos no, porcentajes? no, ¿O no, un no, ejemplo, simplemente son un ejemplo por eso lo planteé aquí como X, ¿sí que? Porque cualquiera puede plantear el porcentaje que quiera. Así que algunos ya, dicen que si la señal se mete dentro de más o menos el 5% es válido. Y hay otras personas que dicen que no, que si se mete dentro de más o menos el 2% es más ajustado. Pero hay otros que dicen no, que yo prefiero que se meta dentro de más o menos el 1%. ¿Sí que? Entonces consideran 5 constantes de tiempo. Entonces lo que hacen es asociar la respuesta de un sistema a esas constantes de tiempo. Entonces, por ejemplo, en este ya. caso, en el caso del ejercicio que estábamos hablando acá, en el caso de este ejercicio que planteamos aquí charladito, ¿sí que? En el caso de este ejercicio. Entonces, este sistema que está acá tiene un valor de estado estable de 0.5, pero su tiempo de establecimiento, ¿cuánto será igual? Será igual a 4 constantes de tiempo, 4 tau, que para nuestro caso sería 4 sextos, ¿cierto? Mitad, 3, se quedaría 2 tercios. ¿Y 2 tercios es aproximadamente cuánto? 0.6. 0.6. ¿0.6? Sí, Sí, profe, Sí, señor. 0.6. 0.6 segundos. O sea que ese sistema o esa respuesta de ese sistema se estabiliza o se mete dentro del valor de estado estable, dentro de más o menos el 2% según el criterio que define MATLAB. O sea, MATLAB dijo, para mí va a ser más o menos el 2%. Listo, Profe, yo tenía una pregunta. señor. Pues más bien como una afirmación, a ver si estoy equivocado. O sea que cuando uno vaya a diseñar pues a futuro un controlador, algo así por ese estilo, y uno quiera que digamos él alcance el estado estable después de cierto tiempo, eso ya es criterio de uno. Sí, Y el señor. O, diseño, Sí, eso. señor. o no necesariamente. Usted es el que Pues yo lo define, pregunto por la cuestión de las constantes. usted es el que define cómo es el comportamiento dinámico de su sistema. Que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, vean, para mostrarles esto de una forma un poquito más amplia, ahí en ese momento ya les estoy compartiendo mi pantalla, ¿la ven? Señor. Sí, señor. Sí, profe, sí. Listo, entonces digamos, por ejemplo, que aquí voy a tener S es igual a TF de S. Acá estoy utilizando el operador laplaciano, ¿sí que? Voy a decir que la función de transferencia es igual a, ¿sí se acuerdan cómo era la función? Era 3 dividido entre S más qué? Más 6. Más 6. Entonces, S más 6. Sí. Claro, entonces miren acá, MATLAB ya lo reconoce, ¿cierto? MATLAB ya lo reconoce como una función de transferencia. Ahora, step, yo le digo step de la función h. ¿Sí ven el gráfico que salió? Oiga, no, profe. Sí, un recuadro Un negro. cuadro negro, Sí. profe. ¿Ven un recuadro negro? Sí, señor. Sí, no, Ah, no se bueno, ve la listo. gráfica. Listo, entonces esperen un momentico que creo que tengo que cambiar. Entonces, ya. Ahí sí lo ven. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Claro, esta que está acá es la respuesta del sistema dinámico. Esta. ¿Sí lo ven? Claro, entonces, por Sí. ejemplo, yo le voy a decir por acá grid. Listo, entonces voy a venir acá. Esta es la respuesta del sistema. Ahora, voy a mirar, voy a mirar cuál es el valor de estado estable del sistema. Por ejemplo, state retain. Mira, acá está. Valor de estado estable. Entonces yo me vengo acá, me dice el valor final es 0.5. ¿Sí recuerdan cuánto nos dio el valor estable del estado estable de ese sistema? ¿Sí lo recuerdan? No, no, profe. No, no me acuerdo, profe, no me acuerdo. Eh,
Ah, sí, 0.5. 0.5. ¿Sí lo ven? Sí, Sí, señor. sí. 0.5. Listo. Y lo otro era que habíamos dicho que el tau de ese sistema era aproximadamente 0.6. Si ustedes notan, yo les mostré a ustedes aquí, el tiempo de establecimiento, se los pinté como un círculo, ¿cierto? ¿Qué significa? Que eso no está definido exactamente. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ustedes pueden encontrar valores cercanos a 0.6 segundos, en este caso, según este ejercicio, 0.6, pero no van a encontrar que sea exactamente igual. Entonces, déjenme, yo les vuelvo a compartir aquí la pantalla. Entonces, yo le digo aquí características y le digo respuesta pico, pues no va a tener setting time. Cuando le diga el setting time es el tiempo de establecimiento. ¿Sí lo observan? Entonces, cuando yo le digo a él, muéstrame cuál es el tiempo donde ocurre esto, aproximadamente los 0.652. Y si ustedes recuerdan, nosotros hicimos una aproximación, ¿no? Eso en realidad Sí. no nos había dado 4, o Eso fue 3.9. al 2%. 0.90 y pico, sí. 0.90. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos ver? Voy a hacer que este sistema tenga una ganancia normalizada de 1, por decirlo así. Así que, step time, listo. Ahí pueden ver el dibujo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, cuando yo le digo aquí características setting time, si nosotros venimos y nos acercamos acá a este pedazo, ¿cierto? Esa rayita punteada que ustedes ven ahí debe estar 0,098. ¿Sí lo ven? 98. Sí, señor, Claro, 0.98. claro, esta raya está del valor de estado estable del sistema, que en este caso es 1, pues yo lo programé para que fuera 1. En este caso, lo programé para que fuera 1. Lo programé para que fuera 1, ¿cierto? Para verlo normalizado. Entonces, ¿cuál es el 2% por debajo de 1? Pues 0,98. Si este sistema, por ejemplo, tuviera un pequeño sobreimpulso, como por ejemplo, perdón, como por ejemplo hacer esto, x al cuadrado más 3 por s más 12, por decirlo así. Entonces, este sistema va a tener, eh, voy a ponerle acá un 12 también arriba. Listo, entonces yo le digo acá step h. Voy a ver que ese sistema tiene, ya presenta un sobreimpulso. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, ya tiene un comportamiento oscilante. T Sí, y señor. el valor de estado estable está normalizado, o sea que está en 1. Cuando yo le digo setting time, ¿cierto? Él me va a decir que son aproximadamente 2.42 segundos más o menos, pero si ustedes observan, el valor de estado estable de este sistema es 1, o sea que estos dos valores están dentro de más o menos el 2%. ¿Sí lo ven? Sí. Entre 0.98 y 1.02. 0.02, exactamente. Profe, qué pena. El de 0,98 es Es el el, 2%. Es el es el 2% de 2% establecimiento. debajo, es el Debajo 2% del. debajo del valor de estado estable. Ah, ok. Listo, gracias. Listo. Y el 1,02, ¿cierto? Es el 2% por encima del valor de estado estable. Entonces, si ustedes observan, ¿cierto? Me voy a ir viniendo, o más bien me voy a dirigir, que no suena feo, Profesor. me voy a dirigir hacia acá, o sea, tratando de buscar específicamente dónde me marcó yo creo que aquí me voy a demorar un momentito. Un momentito lo hacemos más ágil. ¿Cierto? Como aquí. Miren lo que está. Acá viene el sistema. Se mete dentro del más o menos 2%, ¿sí lo ven? Y ya no Sí, vuelve a señor. salir. ¿Sí lo ven? Ajá. Y ya no vuelve a salir. Miren lo que está. Ya no vuelve a salir, ya se queda ahí. Entonces, exactamente ese punto donde él cruza para entrarse dentro de ese más o menos 2% es lo que él considera que es el tiempo de establecimiento. Dar con este punto aquí exactico es muy difícil. Por eso generalmente se pinta un circulito acá alrededor de esto. ¿Cierto? Se pinta un circulito por acá alrededor de esto, donde ya se dice, por ejemplo, que no necesariamente es
es un punto ahí, sino que es una zona circular más o menos, ¿sí? Alrededor, ¿cierto? Alrededor de donde eso sucede. O sea, este punto acá es alrededor del tiempo de establecimiento. Entonces, por ejemplo, a nosotros calculado nos pudo haber dado punto 4 más o menos. ¿Sí o qué? Pero ese punto 4 es un círculo alrededor de punto 4 donde más o menos se mete la señal dentro del 2%. Sí, señor. O sea que ese 2% sería como el error que tiene, o sea, como cuando uno dice una resistencia, por ejemplo, tiene un error de 0.5, No, significa que... no es una tolerancia. No es una Ah, tolerancia porque no es una tolerancia porque él no está tolerando nada. Él simplemente está permitiendo de que está poniendo unos rangos, más bien, son unos rangos. Entonces, el preciso instante donde por la señal se meta por primera vez dentro de este rango y no vuelva a salir, ese es el que se considera el tiempo de estado estable. Aquí se los estoy planteando. Por eso ellos acá lo pintan así. ¿Sí lo ven? Lo pintan directamente. Miren, acá específicamente pasa y se cruza con el más o menos 2%. Ahora, si esto hubiese sucedido, por ejemplo, por arriba, que la señal Profe, hubiese... qué pena. ¿Le puedo preguntar algo antes de que continúe? Sí, señor. O sea que lo que usted está diciendo es que supongamos que se nos hubiera dado 2. O sea que a los 2 segundos. O sea que Ajá. digamos, si uno proyecta la línea recta, posiblemente no hubiera quedado sobre la gráfica. Claro, pero probablemente, por ejemplo, usted habría podido hacer esto. Espérame, yo borro esto acá un momentico. Entonces, por ejemplo, usted hubiera hecho, bueno, quizá 2 estaba muy lejano, pero digamos que nos hubiera podido dar 0.5. Digamos que nos hubiera podido dar 0.5 en segundos. Claro, entonces cuando usted pinta el 2 en segundos, entonces usted tiene esta línea aquí. ¿Sí la ven? Sí, pero ¿Cierto? Entonces cuando usted dice, bueno, entonces el valor debe estar en esta zona más o menos. O sea, no puede ser, por ejemplo, que si su valor es 2.5, a usted les vaya a dar 1. ¿Sí me entienden? No tiene mucho sentido. O les vaya a dar 3. Les puede dar, por ejemplo, alrededor del valor que ustedes calcularon, les puede dar, por ejemplo, 2.4 o 2.2, así, pero específicamente, pues, como tan lejos del valor que ustedes calcularon, no. Eso lo vamos a ir haciendo suavecito, listo. Todavía no estamos allá. Lo que necesito es que en este momento a ustedes les haya quedado claro, ¿cierto? El efecto de la constante de tiempo sobre la respuesta del sistema. sí, profe, eso sí quedó bien claro. Listo. Eso es lo que necesito que ustedes les haya quedado claro. En este caso, pues estamos viendo un sistema de segundo orden, pues con una respuesta subamortiguada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le subiéramos un poquito la oscilación, subámosle la oscilación, pongámosla, por ejemplo, en 18. ¿Cierto? Ya la vamos a ver un poquito más oscilante. Step H. Miramos acá la gráfica. ¿Sí la ven? Entonces, bueno, ya le varié el valor de estado estable, pero sin embargo, cuando nosotros le decimos acá setting time, vuelve y me pinta los dos, ¿sí lo ven? Pero acá ya sucede lo que yo les manifesté a ustedes. Cuando yo vengo y analizo, ya el tiempo que él me define es que, miren, ¿cuándo entra la señal? ¿Cuándo entra la señal dentro de más o menos ese 2%? En este caso, en el caso anterior, entraba por arriba, entraba por debajo, en este caso entra por arriba, ¿sí lo ven? Entonces ustedes podrían haber encontrado, por ejemplo, que este sistema tenía la siguiente característica, por ejemplo. Tendría la siguiente característica. Que ustedes lo calcularon y les dio, por ejemplo, 2.6 segundos, más o menos, que se iba a meter. Pero ustedes saben que es un circulito alrededor de ese valor. Entonces miren que él está muy cerca del valor que ustedes calcularon. Lo que ustedes no pueden encontrar es que, por ejemplo, usted diga 2.6 y en comparación, por ejemplo, con la respuesta del sistema, ustedes de 3, 4, 5 segundos. Ahora, ¿cómo se dan ustedes cuenta si puede haber una correlación o no? ¿Cierto? Con ese asunto. Es que cuando ustedes miren, por ejemplo, la respuesta del sistema, ¿cierto? La respuesta que ustedes obtengan esté más o menos por aquí.
¿cierto? En un rango aceptable. Y no vaya a ser que ustedes calculan, por ejemplo, este tiempo de establecimiento y resulta que el tiempo de establecimiento les dio acá. Si esto sucede, hay un problema en el cálculo del sistema. Hay un problema en el cálculo. Entonces, como hay un problema en el cálculo, habría que revisar específicamente qué es lo que está sucediendo o cuáles fueron los errores que hubo ahí en la respuesta del sistema. ¿Listo? Listo, profe. Listo, compañeros. ¿Qué preguntas tenemos hasta ahí? Listo, no hay ninguna. Ninguna, profe. Todo bien. Listo. Listo, muchachos. Entonces, hagamos una cosita. Acá. Listo. Acá estábamos revisando esta parte. Ya nos quedan como 2 o 3 minutitos. 6 minutos. Listo. Ahora, continuando con esta parte, habíamos llegado a que la respuesta de un sistema, ¿cierto? Estaba básicamente asociada a las n respuestas que puede tener un sistema a partir de sus focos dinámicos. ¿Sí? Entonces habíamos llegado a que este elemento que estaba acá es algo que está asociado a los ceros del sistema y esta exponencial que está acá, que es la que dicta los transitorios de cada polo, está asociada al denominador, o sea, a los polos propiamente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir lo siguiente, o si hay bilingües, the following. A duras penas, profe, a duras penas español habla español. Y es enredado. Listo, entonces pillen pues. WhatsApp. Ah, no, como saben mucho. Pillen pues, entonces yo puedo decir que la h de t, o la respuesta al impulso del sistema, ¿cierto? Es igual a las contribuciones de múltiples. Yo no sé por qué tengo en la cabeza que esto lo habíamos escrito ya. Sí, señor, por aquí lo habíamos escrito. Que fue lo último que escribimos la sesión anterior, ¿cierto? Donde habíamos dicho básicamente que los polos tenían forma compleja, los polos tenían forma compleja y los ceros también tenían forma compleja. Entonces se puede decir que la función de transferencia la función de transferencia no, la respuesta al impulso o lo que sería la función de transferencia en el dominio del tiempo, ojo, no se puede decir función de transferencia en el tiempo, ¿no? Pero lo que está relacionado con la función de transferencia, pero en el dominio del tiempo, o sea, h de t, no es más que básicamente una respuesta que es una asociación o una combinación lineal de lo que nosotros vamos a llamar focos dinámicos. Esos focos dinámicos también son llamados polos. Entonces, dentro de la dinámica, nosotros habíamos visto que la dinámica del sistema podría ser de 2 características. Podría ser una dinámica estable o una dinámica inestable. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros sabemos que nuestro sistema tiene la siguiente característica. Es una combinación lineal de la función h1 más h2, o sea, las dinámicas asociadas a un polo 1, un polo 2, más un polo k cualquiera, más un polo sub n, que sería la contribución del enésimo polo, por decirlo así. Esta contribución h de k, h sub k de t, ¿cierto? O sea, la contribución del késimo polo es igual a c sub k de t por e a la p sub k de t. Donde nosotros sabemos que ese polo p sub k pues tiene la siguiente característica, tiene un valor alfa sub k más j omega sub k. ¿Sí que? O sea, tiene parte real y tiene parte compleja. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros ¿qué vemos? Que cuando, ¿cierto? Cuando esa exponencial, exactamente igual ahora, tiene una respuesta como la siguiente. ¿Cierto? Esto es una exponencial decreciente, por ejemplo.
la exponencial decreciente pues es convergente a cero. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, esta contribución del k-décimo polo, ¿cierto? El k-décimo polo se puede ver dentro de un plano cartesiano. Dentro de este plano cartesiano, por acá tenemos a alfa, así sería menos alfa. Por acá tenemos omega y por aquí tendríamos menos omega. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta ese polo o esa contribución. Concentrémonos en esta parte de la contribución. E a la pk, pero pk es alfa sub k más j omega sub k de t. Esto es igual a lo siguiente, a tener e a la alfa sub k de t por e a la j omega sub k de t, ¿cierto? Y este elemento que está acá, se puede convertir a partir de tener en cuenta la reciprocidad que tienen los polos complejos, se puede convertir en lo siguiente, en e a la alfa sub k por, ¿cierto? A seno de omega sub k de t más b coseno de omega sub k de t. O sea que esta respuesta que está acá está asociada a una respuesta de naturaleza sinusoidal a partir de la componente omega sub k. Entonces ahora sí, miremos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, lo primero que tenemos acá es si alfa sub k es igual a 0, ¿cierto? Si alfa sub k es igual a 0, estamos sobre este eje, ¿cierto? Entonces, si alfa sub k es igual a 0, entonces este elemento que está acá es igual a 1. Como es igual a 1, entonces nos quedaría una contribución netamente sinusoidal a menos de que omega sub k también sea igual a 0. Si omega sub k es diferente de 0, entonces por aquí va a estar el valor omega sub k y por acá va a estar el otro valor menos omega sub k. En este caso, esos dos que están asociados a los polos se pintan como unas cruces. Cuando nosotros tenemos un sistema cuyos polos están sobre el eje y su parte, y esta parte que se llama también envolvente, ¿cierto? Es igual a 0, nosotros tenemos una respuesta de un sistema oscilante en régimen permanente sinusoidal a una frecuencia omega sub k. Ahora sí, ¿qué continuamos? Si omega sub k, ¿cierto? Si alfa sub k empieza a tener valores, pero valores negativos, empieza a hacer que este alfa sub k sea menos, ¿cierto? Aquí nos faltó una t, ¿cierto? Empieza a ser negativo. ¿Eso qué significa? Que al ser negativo tiene este comportamiento, un comportamiento decreciente. O sea que estos dos mismos polos, al moverse hacia acá atrás, ¿cierto? ¿Qué intentan conservar? Intentan conservar el mismo coeficiente de amortiguamiento o la misma capacidad de oscilación, pero en este caso ya empiezan a presentar un envolvente. Entonces este sistema intentaría hacer esto. Profe, Señor. esto es lo que le decía la clase pasada, que esos polos cuando están ubicados en el lado de esos cuadrantes, quiere decir que el sistema es estable en ese Claro. punto. Sí, Están pero ubicados de ese lado. lo que pasa es que en este momento todavía no hemos definido estabilidad. Porque para usted, ¿qué es? Para usted, ¿qué define? Para usted, ¿qué define? O para usted, ¿qué es que algo sea estable? Refiriéndome a la función de transferencia del sistema. Por ejemplo, dependiendo cuántos polos y cuántos ceros hayan y se ubiquen dentro del pago cartesiano, podemos darnos cuenta si el sistema es estable o si el sistema es inestable. Listo, entonces, por ejemplo, si usted no tiene acceso a los polos y a los ceros, pero si usted pudiera ver el sistema, ¿usted cómo logra identificar por el comportamiento del sistema que el sistema sea estable o sea inestable? Ya sería por medio de la gráfica, por medio de la respuesta del sistema, por medio del... Profe, sí, por medio de graficando el sistema como todo, la función de transferencia, entonces puedo darme cuenta del comportamiento de ese sistema. Ajá. Pero, Pero en este caso, pero ¿qué estaría usted identificando plenamente en ese sistema dinámico que le haga representar a usted o entender a usted
que ese sistema tiene un comportamiento inestable. Sino que yo estuve leyendo algo acerca de eso, de polos y ceros, profe. Ujú. Y algo con lo que está explicando en este momento, decía que si un polo de esos está en los otros cuadrantes, el Sí, sistema es inestable, decía. O sea, sí. en los dos cuadrantes derechos. Pero aunque un cero esté del lado derecho, no va a inestabilizar el sistema como tal. Pero la verdad, pero estaba leyendo acerca de ese tema. Listo. Pero digamos, Entonces lo que déjeme, uno puede mirar ahí es si esa frecuencia, por ejemplo, en ese modelo que usted tiene abajo de, profe, de A seno omega, uno ajá. miraría si ese valor de omega, digamos, es mayor que cero, menor que cero, igual a cero, y así puede determinar la estabilidad del sistema. Porque así se da cuenta si la curva exponencial tiende a cero o tiende a infinito, o y así mismo se da cuenta, pues, también sin evaluar lo de los polos y ceros, ¿no? Mm, O sea, no sé si me va a no, entender, Profe, con la una frecuencia, pregunta, o en sea, eso con la frecuencia cuando... como tal, con la frecuencia. sí, sí. ¿Saben cuál es el detalle? Lo que pasa es que ustedes, mm, eh, es- esto, eh, esto se presenta cuando ustedes manejan un tema, pero es una parte. Sí, que, o sea, ustedes entienden ustedes saben que un sistema es inestable por esas características, pero todavía no lo han sabido definir por qué. Entonces, hagamos una, Profe, señor. pues gráficamente yo pienso, ¿no? Gráficamente uno consideraría un sistema estable cuando después de un tiempo la respuesta se mantiene constante, ¿o no? De alguna manera sí, porque se comporta convergentemente. De hecho, era lo que hablábamos por acá hace un ratico, retomando, ¿no? Que hablábamos que la dinámica del sistema puede tener comportamientos convergentes o divergentes. Y a eso es a lo que Profe, quiero esto no llegar. es error en estado estacionario, pues cuando Señor, disminuye. ¿cómo? Pues lo de la estabilidad no es cuando el error en estado estacionario disminuye, No, o no necesariamente. no necesariamente. Bueno. No necesariamente. Venga, hagamos una cosa. ¿Evolucionamos en el tema o les ajusto lo que ustedes ya creen que saben? Profe, es que No, no, la profe, no, pregunta no, se la no. estamos haciendo, la pregunta se la estamos haciendo porque la necesitamos para el laboratorio. Entonces, Ajá, ajá. pues, No, no, espera, ya, hagamos una cosa. Terminemos de desarrollar esta parte y seguramente cuando ya terminemos de desarrollar esta parte, seguramente ya les queda claro. Y si hay alguna pregunta, entonces más bien la resolvemos más puntualmente. ¿Listo? bueno. Listo, hágale pues. En Listo, ese profe. orden de ideas, pues este sería el comportamiento del sistema que estamos viendo. Claro, a medida que yo me voy moviendo más hacia atrás, ¿cierto? Por ejemplo, estos ¿Y mismos cómo está polos el que agua? están Está, acá, estos mismos lo polos volteé que a están acá, placar. Tienes que voltearlo. estos mismos polos que están acá, por ejemplo, ¿cierto? Como están más atrás, son mucho más rudos, digámoslo así, para llegar a la atenuación. Entonces, digamos que casi no permite oscilación del sistema. Claro, entonces a medida que nos vamos moviendo hacia atrás, mucho más atrás, la respuesta a este sistema, por ejemplo, mucho más atrás puede ser mucho más rápida. Entonces, ¿qué va sucediendo? A medida que los polos se van alejando hacia el menos infinito, el aporte transitorio del sistema es mínimo, es mucho menor, o es menos evidente, por decirlo así. Ahora, cuando nosotros hacemos lo contrario, por ejemplo, ponemos los polos hacia este punto, acá estamos considerando que en este caso alfa sub k es positivo. Como ese alfa sub k es positivo, entonces lo que estaríamos viendo sería la parte creciente de la exponencial, en este caso de x sería creciente. Por tanto, para este polo, para este sistema, la exponencial sería creciente, o lo que actúa como la envolvente sería creciente, y lo que haría es que este sistema empiece a presentar esta característica. Si yo me muevo más para acá, pues obviamente va a arreciar mucho más porque este alfa sub k va a ser mucho más drástico, por ejemplo, llegaría a este punto de hacer esto y lo que encontraremos sería algo como así. Entonces, en realidad, ¿cómo nosotros identificamos que un sistema es estable o es inestable? ¿Cierto? Nosotros lo identificamos a partir de la convergencia de cada uno de los polos. Entonces, para nosotros decir que un sistema es estable, ¿cierto? Tenemos que decir que todos y cada uno de sus polos debe ser estable. ¿Por qué?
Porque si ustedes observan, ¿cierto? Si ustedes observan, si un polo es estable, significa que su contribución es, si un polo es estable, significa que su contribución transitoria tiende a cero. O sea que si este polo es estable, ¿cierto? Esta transición tiende a cero, este tiende a cero, este tiende a cero. Pero si el k-ésimo polo es inestable, ¿cierto? Esto va a tender a infinito. Por tanto, la respuesta total de la combinación de ellas va a ser infinito. Por tanto, va a ser inestable. Entonces, una condición para que el sistema sea estable es que todos y cada uno de sus polos sean estables. Ahora, para que un polo sea estable, ¿qué características debe tener? Pues la característica debe ser que su parte real, ¿cierto? Se encuentre en esta zona. A esta zona se le conoce como el semiplano complejo izquierdo. Al semiplano complejo izquierdo también se le conoce como la zona de estabilidad. Entonces, un sistema es estable en ese orden de ideas. ¿Bajo qué sentidos? Pues primero, que todos y cada uno de sus polos sean estables. Y para usted saber efectivamente cuándo un polo es estable, entonces usted simplemente verifica su parte real. Y si la parte real tiene coeficiente negativo, significa que la envolvente asociada a ese polo es convergente. Y luego entonces, al ser convergente, el sistema es estable. Listo. Ahora sí, eso que acabamos de decir ya les resolvió un poquito más las dudas que tenía. Profe, si el polo está totalmente en la línea como lo colocó allí, Inicialmente, sí, o sea, ¿dónde? sí, Aquí, sí, sí, sí. claro. Entonces, como el polo está aquí, ¿cuánto vale alfa? Alfa sub k en este caso es igual a cero. Si alfa sub k es igual a cero, ¿cierto? Si alfa sub k es igual a cero, eso significa que esta envolvente es igual a 1. Luego, entonces, la respuesta ¿cómo se dice? La respuesta no, sino la contribución de ese polo, ¿cierto? La contribución de ese polo es de régimen permanente sinusoidal. Y exactamente esa va a ser la respuesta, porque, por ejemplo, si yo tengo que h de t es igual a h1 más h2 más hk más hn, por ejemplo, y este es estable, este es estable, este es estable, o sea que se hacen cero, su transitorio se pierde, pero resulta que este polo que está acá está en régimen permanente sinusoidal, eso significa que al final h de t pues va a ser completamente oscilante en régimen permanente sinusoidal. Entonces ahí encontramos tres elementos. Que un sistema puede ser estable, inestable o críticamente estable. Si la parte real del sistema es positiva, el sistema es inestable. Si la parte real del sistema es negativa, es completamente estable. Y si la parte real es igual a cero, el sistema está en régimen permanente sinusoidal y se considera que el sistema es críticamente estable. Hay que definir si usted a su concepto el sistema es estable o no. Pues lo defines lo que usted necesita. Si para usted es válido que su sistema tenga una respuesta sinusoidal, entonces eso significa que si usted mira una señal sinusoidal, por ejemplo, desde el valor RMS, por ejemplo, entonces usted puede entender de que ese sistema pues tiene un valor RMS constante, por ejemplo. Entonces en ese caso el sistema es convergente. Pero si usted mira la estabilidad desde el punto de vista de que el sistema esté completamente estático, ¿cierto? Estático, entonces el sistema sería inestable. Por eso se dice que es críticamente estable, porque usted eh, define si su sistema es estable o no es estable dependiendo del concepto que usted quiera. Si su concepto es que la señal esté totalmente quieta, pues para usted una señal sinusoidal nunca va a ser estable. Pero si para usted su concepto es que ella tenga, por ejemplo, un RMS constante, o usted lo que está esperando es, por ejemplo, que tenga un comportamiento en régimen permanente sinusoidal a partir de su estrategia de control, entonces su sistema es funcional. Pero en realidad lo que define la estabilidad es que el sistema sea convergente o no sea convergente. Al final, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos acá es una respuesta al impulso. Entonces, lo que nosotros buscamos o lo que se busca en un sistema estable es que la contribución, todas estas H's que están acá, ¿cierto? Todas estas contribuciones que estamos mirando acá sean estables. ¿Eso qué significa? Que los estados transitorios dados a partir de la respuesta natural del sistema sean cero,
¿cierto? Y que solamente queden las que son de, esas se llaman, las que se llaman, se me escapó el nombre, que son debido a su respuesta forzada, ¿cierto? Más las que son debidas a la entrada del sistema. Claro, entonces esto es específicamente lo que queda. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la respuesta de un sistema, por ejemplo, esta respuesta, ¿cierto? Esta respuesta que es la respuesta a un escalón de un sistema de orden 1, pues nosotros ¿qué encontramos? Claro, esta respuesta que está acá, el escalón hace esto, ¿cierto? Esta respuesta que está acá es el transitorio, el transitorio se pierde y cuando la señal está establecida, ¿cierto? Cuando ya la señal está establecida, por ejemplo, en este punto, entonces en ese orden de ideas, la respuesta que queda es debida a la presencia de la señal U. Es exactamente igual, por ejemplo, cuando ustedes les plantaban una ecuación diferencial h' de t más 2y' más 3 igual a f de t, por decir cualquier cosa. Entonces nosotros teníamos dos respuestas de este sistema, ¿sí se acuerdan? Definíamos una y homogénea, ¿cierto? Y definíamos una y particular. Entonces, en la Y homogénea, usted asumía de que la fuerte de entrada del sistema era igual a 0, o sea, no teníamos una respuesta a esta misma respuesta o este elemento que estamos acá, es lo que nosotros le llamamos la respuesta natural. Esa respuesta natural es la respuesta natural del sistema debido a sus características naturales. Y esta que está acá, pues nosotros ya decíamos que efectivamente esa entrada del sistema era diferente de 0, entonces acá estábamos encontrando la forzada. Y la forzada ya era una respuesta que estaba asociada directamente a la contribución de una entrada del sistema. Y decíamos al final que la solución total del sistema era igual a la solución homogénea más la solución particular. Esto, que era lo que nos enseñaban a nosotros en matemáticas, es exactamente lo mismo. Esto está asociado a la respuesta natural del sistema y esto es lo que está asociado a la respuesta forzada. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que la contribución dinámica del sistema sea transitoria, o sea, exista un tiempo t sub s, ¿cierto? Donde y homogénea tienda a 0, ¿cierto? Y solamente quede la parte particular, la que es debida a la entrada del sistema. Eso es lo que se busca. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si el sistema es inestable, significa que de esa respuesta total del sistema h de t, tengo la y homogénea más la y particular de t. Entonces yo sé que esta función que está acá tiene una convergencia a un valor k, digámosle cualquier cosa, pero resulta que esta, que es la que está asociada al sistema, ¿cierto? Es infinita. Es infinita o inestable. Entonces, en este caso, pues k más infinito, pues igual va a ser infinito. O sea que independientemente de la entrada, si el sistema desde su parte homogénea o desde su respuesta natural, el sistema ya es inestable, va a ser que independientemente de la entrada del sistema, el sistema siga siendo inestable. O sea que usted no tiene cómo manejarlo. Usted no tiene cómo manejar ese sistema ahí. ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? Hello. ¿Qué es eso? ¿Lo que es? No, todo, Muy todo, bien, profe. todo bien, todo bien, todo bien, profe. Profe, yo sí quedé con una duda ahí con lo de los... Con lo de los... con lo de las respuestas homogéneas. O sea, al fin y al cabo, esas respuestas las da el tipo de impulso. ¿O qué? Esa respuesta la... O sea, reformule su pregunta, Chun. no, profe. Yo No, me olvidé. yo sé. A ver, una pregunta. No, ¿qué pasó, Eduardo? Una pregunta, si obviamente el sistema, su respuesta homogénea, digamos que está dentro del parámetro, digamos, estable,
pero Ajá. la respuesta forzada está determinada, digamos, infinita. Puede pasar. Sí, claro, pero eso significa que usted está haciendo que la entrada de su sistema sea infinito. Entonces, como que usted le vaya a meter a la carga de un teléfono una línea de tensión de 13.200 voltios. Ah, ya. ¿Qué? O sea, Pues, ¿qué, algo qué, muy lógico, es algo muy lógico. qué pasa si usted, por ejemplo, a su teléfono lo conecta directamente a una línea de tensión de 13.200? No, profe, no queda ni para echar cuento. Exactamente. Entonces, ahí sí ya intencionalmente usted está haciendo desde la entrada una inyección de energía que usted sabe que lógicamente, o bueno, Voy a tener una. dentro del sentido común, poniendo sentido común entre comillas, eh, se lo va a dañar, ¿no? Claro, claro. Se lo va a dañar. Me preocupa la duda que tiene Edward. Me preocupa la duda que tiene Edward. A ver, cuando nosotros, voy a utilizar este lapicero, vea, Vive la UTP. para que para que nos fluya a todos. Claro, claro. Listo. Eh, cuando nosotros tenemos un sistema dinámico, lo que yo he querido buscar con ustedes en este momento, cuando nosotros tenemos un sistema dinámico, lo que yo he querido mostrarles a ustedes es que la respuesta al impulso de un sistema, ¿cierto? Ya casi vamos a llegar allá. La respuesta al sistema está asociada directamente a la respuesta natural del sistema. ¿Por qué? Porque acá nos va a aparecer H1 más H2 más H sub K más H sub N. Todas ellas son contribuciones de los polos del sistema. ¿Sí o qué? Acá lo estoy hablando de manera muy general. Cuando utilizo el polo H sub K, lo que estoy diciendo es que estoy cogiendo la contribución del késimo polo para solamente analizarla a ella y mirar qué pasa en general. Listo. Ahora, esa dinámica de ese polo H sub K, ¿cierto? De ese polo H sub K de T, puede tener puede tener tres posibles contribuciones. Uno, que sea estable, que sea inestable, que sea inestable, y la otra es que sea críticamente estable o que sea en régimen permanente sinusoidal, ¿cierto? Que sea estable, o sea, que el sistema se estabilice, que sea inestable, que el sistema se inestabilice, o que esté oscilante. ¿Sí? Ahora, cuando yo analizo, por ejemplo, una señal Y de T, o sea, la salida de un sistema, esa salida de ese sistema puede tener dos contribuciones. Puede tener H de T más, ¿cierto? Más una dinámica que se presenta debido a la entrada del sistema. Llamémosla U sub H, H sub U, llamarla así. Me parece irresponsable llamarla U, porque sería como decir que acá simplemente le sumo la U y tengo la respuesta. No, o sea, la dinámica del sistema también involucra algo ahí. Es más una respuesta H sub U que es debida a la entrada. Cuando, cuando esta H sub U entra, ¿cierto? Si esta H sub U o este comportamiento que está acá es una señal constante, pues esta señal sería constante. Y si nuestro sistema es estable, esto, ¿cierto? Si es estable, H de T o la contribución al impulso sería tendiente a cero, ¿cierto? Entonces, si esto es lo que sucede, que H de T tiende a cero, entonces vamos a encontrar que Y de T es igual a ¿quién? A la respuesta H sub U de T. O sea, a eso es lo que nosotros llamamos una respuesta forzada. Si el sistema es inestable, nosotros vamos a encontrar que esa contribución H de T va a ser infinita. O sea, va a haber una acumulación infinita de energía. Entonces, luego entonces Y de T va a ser igual a H de T,
¿cierto? Pero h de t es infinito más la contribución h sub u de t. O sea que independientemente de lo que suceda, esto va a ser infinito. ¿Ok? O sea que este sistema que está acá, independientemente de la entrada, este sistema va a ser inestable. Ahora, ¿cómo se excitan o cómo conozco yo las contribuciones de cada polo? Esa contribución del sistema o Y de T, ¿cierto? Se da porque yo excito, ¿cierto? Yo excito cada uno de sus focos dinámicos, H1 más H2 más H punto más HK más HN. La entrada del sistema, ¿cierto? La entrada del sistema va a excitar todos y cada uno de estos polos del sistema. Y eso es lo que va a hacer que la contribución total pues tienda a hacerse cero. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se excitan? Pues dependiendo de la respuesta. Por ejemplo, este sistema que está acá es un escalón. Si nosotros miramos la respuesta en frecuencia, la respuesta en frecuencia de este sistema es algo como así, ¿cierto? O sea que los polos, de alguna manera, si nosotros lo queremos ver desde la frecuencia, desde este punto de acá, nosotros vamos a encontrar armónicos en frecuencia que van a estar en todos estos puntos de aquí en la frecuencia, por decirlo así. Así de esta manera. Y resulta que dentro del espectro de nuestro sistema también, cada una de estas contribuciones que están acá, también tienen unos coeficientes en frecuencia. Por ejemplo, algunos polos, no todos. Entonces, claro, ese escalón va a hacer que estos polos que están acá de mi sistema entren en ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Cuando uno iguala la frecuencia natural del sistema. Cuando una entrada iguala la frecuencia natural del sistema, ¿cómo se llama eso? Resonancia. Exactamente. Eso. Entonces, esa entrada U, que está dada por estos elementos que están acá, por ejemplo, en este caso HDS, ¿cierto? Va a hacer que esta contribución H1, H2 y Hn, ¿cierto? Entren en resonancia. Entonces, la salida o la respuesta HDT de ese sistema va a ser básicamente la respuesta asociada a la resonancia de H1 más H2 más H3, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿ahí qué está haciendo? Está esta señal U, ¿cierto? Esta señal U que para la transformada tiene unas componentes de frecuencia. Esas componentes de frecuencia entran en resonancia con cada una de las componentes o con cada uno de los polos del sistema y esa respuesta me va a hacer a mí que el sistema responda, ¿cierto? Con algunas resonancias ponderadas. Entonces, esa es la respuesta que yo estoy identificando en el sistema. ¿Cierto? Si lo vamos a ver desde el punto de vista de la frecuencia como tal. Eso es lo que yo estoy viendo acá. El sistema responde con eso. Ahora, si yo analizo específicamente cuál es la respuesta al impulso, ¿cierto? Si yo analizo específicamente cuál es la respuesta al impulso, entonces en ese caso voy a entender mucho más fácil, ¿cierto? Voy a entender mucho más fácil qué es lo que está sucediendo. Ustedes sí ven bien lo que estoy escribiendo, ¿cierto? ¿O se ve borroso? Entonces se ve algo borroso. Así. Espérenme un momentico. ¿Ahí cómo se ve? ¿Ya se ve mejor? Sí, profe. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues yo necesito identificar, por ejemplo, algo, voy a tratar de hacerlo algo aquí, que se llaman las señales típicas. Dentro de las señales típicas, ¿cierto? Nosotros tenemos, o sea, hay varias, pero de las que nosotros vemos principalmente es el impulso. El impulso. El impulso se denota con esta letra de T, ¿cierto? Y está definido de la siguiente manera. Es igual a 0 para todo valor de T diferente de 0, es igual a 1
para t igual a 0. Gráficamente, ¿cómo se ve eso? Gráficamente se ve como que ese sistema es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y solamente aquí en t igual a 0 es un solo impulso ahí. Listo. Esa sí la conocían, ¿cierto? Sí, profe, es así. Listo. Si nosotros miramos cuál es la transformada de Laplace, o sea, la transformada de Laplace del delta Dirac, también conocido de esa manera, pues tenemos la integral desde menos infinito hasta infinito del delta Dirac de t por e a la menos st por dt. El delta Dirac, el delta, por favor, está ahí con el... Profe, Señor, me quedan 4 minutos. listo. Regálame un segundito, yo termino acá la idea. Entonces, esa transformada, eso significa que este sistema, ¿cierto? Solamente está definido. Esto significa que solamente está definido para t igual a 0. O sea que aquí la integral no nos interesa. La integral, o sea, no puede existir una suma porque esto solamente está definido para t igual a 0. Entonces, esto decimos nosotros que básicamente la transformada de Laplace del delta Dirac de t, ¿cierto? Es básicamente evaluar e a la menos st en t igual a 0. ¿Y esto es igual a cuánto? A 1. ¿Sí o qué? ¿Esto qué significa? Si yo, ¿cierto? Si yo lo miro desde el punto de vista de la frecuencia, en este caso ya frecuencia, eso significa que la transformada de ese delta Dirac es un baño en las componentes de frecuencia, todas, en todas las frecuencias. O sea, cuando yo excito un sistema con un impulso unitario, lo que estoy haciendo con ese sistema es dándole un bombardeo al sistema en todas las componentes de frecuencia. Eso es lo que yo estoy haciendo con ese sistema. Claro, entonces, cuando yo voy a calcular la respuesta de ese sistema, por ejemplo, yo digo que Y es igual a H de T, uy, qué burro, perdón, H de S es igual a la función de transferencia multiplicada por un escalón, ¿cierto? Entonces, cuando esa entrada de ese sistema es un delta Dirac o es un impulso unitario, eso significa que es un 1. ¿Sí o qué? O sea que luego entonces esa función y de t es igual a la transformada inversa de esto, ¿cierto? La O sea, transformada profe, inversa. la máxima amplitud en ese tal va a ser 1. En el caso, en las Del delta componentes Dirac. en las componentes de frecuencia, ¿no? Sí, de Es componente de igual a frecuencia. h de t. Claro, entonces mírenlo, acá está. H de t es la misma salida del sistema cuando el sistema está excitado con un impulso. ¿Sí o qué? Por esa razón, a h de t no se le llama función de transferencia, sino respuesta al impulso. Y más allá de eso, de lo que veníamos hablando, cuando nosotros calculamos la respuesta al impulso de un sistema, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros calculamos la respuesta al impulso de un sistema, lo que estamos calculando es la contribución de todos y cada uno de sus polos naturales. O sea, lo que estamos haciendo es que el sistema nos está entregando a nosotros es la contribución de todos y cada uno de sus polos. Claro, entonces yo miro y mi sistema dinámico tiene, por ejemplo, tiene una frecuencia por acá, tiene otra frecuencia por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Claro, el impulso unitario es capaz de excitarme y hacer entrar en resonancia todos y cada uno de los polos de mi sistema dinámico. O sea que la respuesta que yo voy a obtener, miren, acá está, la respuesta que yo voy a obtener del sistema es la misma respuesta al impulso, h de t. O sea, son todas las frecuencias naturales que el sistema puede generar a partir de su comportamiento natural. Por esa razón, a la función h de t se le llama respuesta al impulso y es lo más brutal que usted le puede meter a un sistema. De hecho, hay métodos que se utilizan para estimar la función de transferencia de algún espacio o de algún comportamiento dinámico de un sistema de esa manera. Listo. ¿Tienen alguna pregunta?
No, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, según lo que veníamos hablando, esta respuesta al impulso es capaz, ¿cierto? O sea, yo podría ver desde los polos, por ejemplo, que mi sistema tenga unas componentes en frecuencia específicas asociadas a él. Como los espectros en frecuencia son simétricos, ¿cierto? Entonces digamos que este podría ser las componentes de frecuencia o las frecuencias naturales donde están los polos del sistema. Claro, cuando yo excito mi sistema, cuando yo excito el sistema con un impulso unitario, el impulso unitario me da a mí un baño en todo el espectro de frecuencias, por eso es uno, miren. O sea, en frecuencia me entrega a mí todas las componentes de frecuencia y me baña el sistema dinámico en todos. Entonces me hace entrar en resonancia este polo, este polo, este polo, todos estos polos que están acá. Entonces la respuesta que yo estoy obteniendo al final es básicamente eso, la contribución H1, H2 y H3 en resonancia, ¿cierto? Y lo que obtengo es específicamente todo lo que se conoce como la respuesta natural del sistema. Y esa respuesta natural del sistema se conoce como también como la respuesta al impulso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema que tiene, por ejemplo, un solo par de polos y su respuesta está asociada a una frecuencia omega n, claro, si yo cojo ese sistema dinámico y le ingreso una entrada al sistema cuya frecuencia natural de entrada es también la misma frecuencia omega n, pues yo lo hago entrar en resonancia. Entra en resonancia. Entonces ahí es la resonancia que a nosotros nos enseñan en física. Cuando usted iguala a un sistema, generalmente un sistema masa resorte, a un sistema que tiene características de frecuencia, entonces cuando este sistema usted lo iguala, cuando usted lo iguala, entonces usted está identificando que ese sistema tiene específicamente eh, una respuesta natural, ¿cierto? Que se ve comprometida cuando usted hace que la entrada de ese sistema sea de la misma frecuencia, de la frecuencia natural. Entonces, eso es básicamente lo que es. Por eso yo les hablaba a ustedes de una respuesta al impulso. Porque aunque la respuesta al impulso es algo tan simple, miren, la transformada de Laplace del impulso es 1, lo que conceptualmente hace eso dentro es brutalísimo. Es brutalísimo. Por ejemplo, uno de los ejemplos típicos es este. Por ejemplo, aquí hay un escenario. Entonces acá es donde cantan los tenores. Entonces resulta que esto tiene generalmente unos bombos así. Okay. Y los ingenieros de sonido colocan, por ejemplo, por acá unos micrófonos en unos puntos muy específicos, por ejemplo, del teatro. Unos puntos muy específicos por acá dentro del teatro. Y por acá colocan unos micrófonos también. Y donde se para la persona a cantar, por ejemplo, acá en esta zona, colocan un elemento que es una cajita y tiene dos bolitas. Aquí tiene dos bolitas. Ahora, esa cajita con esas dos bolitas, por decirlo así, ¿cierto? Esa cajita con esas dos bolitas es algo como así. Entonces, ¿ya qué hace esto? Ta, ta, ta. Es como si dos bolitas estuvieran chocando. En ese caso, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy generando impulsos de sonido. Pa, pa, pa. ¿Sí? Esos impulsos de sonido viajan, ¿cierto? Dinámicamente a través de todo el espacio. Y claro, como es un impulso de sonido, ¿el qué va a hacer? Pues va a excitar dinámicamente toda la función de transferencia de la proyección del sonido, ¿cierto? Desde los micrófonos hacia los otros micrófonos que hay afuera. O sea que ellos logran identificar cómo a partir de estos micrófonos como entradas y estos de acá como salidas, cuál es la función de transferencia de cada uno de estos micrófonos hacia cada uno de ellos. Entonces, ellos logran hacer que a partir de unos micrófonos tan simplemente colocados acá, manejar unos volúmenes de manera de que el sonido que está acá adelante, ¿cierto? Que lo vamos a llamar perdón, lo vamos a llamar U, ¿cierto? Sea el mismo en cada uno de estos, en cada uno de estos. Y1, Y2,
Y3. Entonces ellos saben cómo tienen que manejar la intensidad del sonido para que esta señal U, que es la entrada de sonido, hacia cada uno de ellos se maneje de manera exactamente o se compense de tal manera que yo no necesite hacer otras variaciones. Ahora, ¿cómo actúa el público? El público actúa como una perturbación del sistema dinámico. Entonces, cuando la gente está entrando, ¿cierto? La gente ya estando genera una disminución en la vibración oscilatoria del sistema, o sea, la proyección de las señales no es la misma. No significa que la función de transferencia cambie, no cambia, es exactamente la misma, pero el rebote de esas señales dentro de con las personas presentes en el auditorio se maneja como una perturbación y esa perturbación básicamente es eliminada. Y esa perturbación eliminada se hace a través de técnicas de control. Entonces, las técnicas de cómo se proyecta el sonido sobre estos espacios es dado de cierta manera de que todas las personas tengan exactamente la misma, eso se llama la misma experiencia auditiva, ¿cierto? La misma experiencia auditiva. Entonces esto va a hacer que la persona que se pare aquí a cantar, ¿cierto? Entonces todos los que están acá pueden escuchar a esa persona exactamente con la misma intensidad y la misma suerte, ve, y la misma forma, pues, y la misma entonación y las mismas características de intensidad de audio, ¿cierto? Que van a lograr que no sea, que sea exactamente lo mismo que escucha el que está acá abajo y lo mismo que escucha el que está acá arriba. Eso le llaman ingeniería de sonido o ingeniería acústica, ¿cierto? Que es la forma de cómo cuadrar el sonido. Y cómo se modela o cómo se encuentra un modelo matemático del espacio del sistema es muy difícil porque es dependiente de la temperatura, es dependiente de una cantidad de elementos. Pero entonces, cada que se va a hacer una presentación, por ejemplo, los ingenieros de sonido hacen esas pruebas en el espacio para poder garantizar que van a tener las mejores características de sonido. Ahora, si no son las mejores, ¿cierto? Por lo menos son unas aceptables para que el sistema funcione de manera deseada. Y ese es un ejemplo de la utilización. Por ejemplo, otro ejemplo de utilización de estas mismas señales era, por ejemplo, cuando lo utilizaban como un arma, ¿cierto? Cuando se utiliza como un arma. Entonces, por ejemplo, llegaban los soldados y planteaban lo siguiente. Un momentito, me perdieron las hojas. Ya está. Entonces, por ejemplo, llegaba... bueno, espera un momentico, no se me vayan a ir. No me vayan a ir que ya vamos a terminar. Listo. Entonces, ¿están ahí todavía? Sí, aquí estamos, perfectamos. Listo. Ya eso es lo ultimito para dejarlos ir a descansar y que puedan rezar mañana tranquilos. Entonces, por ejemplo, cuando habían guerras, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que se encontraron. Ay, no, no. Hay un muro que tenemos que tumbar. Oh, ¿cómo lo tumbaremos? Entonces, llega el carrito, ¿y cómo lo vamos a tumbar? ¿Cómo lo vamos a tumbar? Entonces, por ejemplo, si hubiesen soldados atravesados, ¿cierto? Entonces hacen lo que dice Bañol, se van a bajar y van a coger a pata el muro. Entonces ellos dicen, no nos podemos arrimar porque si nos arrimamos, entonces van a aparecer soldaditos por aquí y los van a disparar. Entonces ellos, ¿qué hacen? Cogen un arma, ¿cierto? Un arma y dicen, oh no, disparémosles un impulso unitario, ¿cierto? De sonido. Entonces ese impulso unitario viene así, tan, 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 y choca el muro. ¿Sí o qué? Ahora, cuando ese impulso unitario de sonido choca el muro, entonces, ¿el muro cómo responde? Vibra. Vibra. Él vibra, ¿sí o qué? Entonces él Ajá. responde con su frecuencia natural. ¿Sí o qué? Entonces ellos dicen, la frecuencia natural es más o menos este valor. ¿Sí o qué? Ahora ellos con otra arma por acá, como esta, ¿cierto? Diseñada en la UUUTP, entonces cogen y le mandan otra frecuencia o le excitan con otra frecuencia
que ya lleva esa frecuencia natural de ese muro. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues la frecuencia natural de ese muro es omega n y ellos le mandan una señal omega n. Entonces, ¿qué va a pasar con ese muro? Entrar en resonancia, va a Va a entrar en, derrumbarse. va a entrar en resonancia y cuando entra en resonancia, pues simplemente, ¿qué sucede? Acumula y acumula energía hasta que un momento el muro se Colapsa. derrumba. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ese concepto solamente, ¿cierto? Ese concepto solamente de utilizar el impulso unitario hace de que esos elementos puedan ser un área. Y de hecho, esto que yo les estoy comentando pues acá, utilizándole los carritos a mis hijos, eh, fue implementado por los Estados Unidos para desarrollar armas que utilizaran ese principio. Yo no sé si alguno de ustedes se vio Hulk. En Sí, esa, claro, profe, en esa, claro. en esa, en esa película de Hulk, a Hulk lo atacan con señales de ultrasonido. Claro, ellos le están disparando a ellos una frecuencia natural que es la frecuencia natural del sistema dinámico cardíaco. Entonces, cuando hacen eso, lo que hace es hacer entrar en resonancia el corazón y puede matar a una persona, ¿cierto? Y esas vibraciones lo pueden hacer matar a uno. Lo que pasa es que encontrarle la frecuencia natural a un sistema, por ejemplo, a un tejido, es muy complejo porque pues esa frecuencia natural es variante porque eso depende de su ánimo, depende del humor, depende de muchas cosas. Sí que depende de muchas cosas. Pero, ¿cierto? Pero es posible que ellos puedan generar una frecuencia que haga hacer eso. O sea, ahí sí la física es absoluta. Eso puede suceder. Pero es algo que no es muy probable de hacerlo. Pero sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos sí había estado haciendo experimentación propiamente en el desarrollo de esas armas para vehículos, de manera de que el vehículo llevara, por ejemplo, acá encima ese sistema, ¿cierto? Y él pudiera, por ejemplo, dispararlo y destruir muros o destruir cosas a partir de ese principio. ¿Cuál ha sido el problema, por ejemplo, en el desarrollo de esas armas? El problema ha sido en lograr estimar efectivamente una frecuencia natural para poderlo. Porque, por ejemplo, si usted coge y dispara un muro y resulta que el muro es flexible, así que si el muro es flexible, significa que ese sistema dinámico, ¿cierto? Es un sistema subamortiguado. Y ese sistema subamortiguado puede tener mínimo dos polos, por ende, dos frecuencias naturales, o podría tener 10 o 20 polos. ¿Sí? Entonces, claro, como ese sistema tiene 10 o 20 polos, tiene 10 o 20 frecuencias naturales, entonces, ¿a qué frecuencia natural usted le dispara? ¿Cierto? Para poderlo hacer entrar en resonancia. Entonces uno esperaría hacerlo a la frecuencia que tiene mayor potencia o generalmente la que tiene menor frecuencia es la que puede ser excitada con mayor potencia, por decirlo así. Entonces eso se volvió un problema en que mientras ellos hacían todos esos análisis de cuál era la mejor frecuencia, los cogían y los volaban. Entonces, si se lograra desarrollar o hacer un sistema que pudiera hacerlo mucho más rápido y mucho más funcional, pues sería excelente. Pero pues por ahora, pues la verdad no estoy muy de acuerdo con el desarrollo armamentista. A no ser que vayan a desarrollar, por ejemplo, la armadura de Tony Stark. En ese caso, pues de pronto, sí. Listo, muchachos, en ese orden de ideas, ¿tienen más preguntas? Sí, igual Eh, esas pues, armas el COVID. ¿Cómo? ¿Cómo eh, podemos vencer el COVID con ondas de ultrasonido? sí, sí. Pues hermano, ¿sabe qué? Si tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de lograr particularizar, por ejemplo, una frecuencia natural, se podría meter una persona dentro de un sistema de esos de Matar. resonancia y someterlo a vibraciones que puedan eliminar. O sea, todo es posible. Lo que pasa es que, lo que pasa es que usted está sometiendo todos los tejidos y va y pucha y el COVID tenga una Sí. frecuencia de resonancia exactamente igual a la de su cerebro. Entonces usted mata el COVID, pero deja a todo el mundo, hola, ya estoy sano. Si es que queda así. Eso en el mejor de los casos de que usted pueda entender que es sano, ¿no?
Bueno, muchachos, si no hay más Profe, preguntas. yo tenía una pregunta. Sí, señor. Pues hablando de tumbar muros con resonancia, algo que vio en algún momento. ¿Usted recuerda cuando hace años en la Romelia hubo una explosión de un oleoducto? Algo así, en un barrio, Me parece. en Dos Quebradas. Ah, sí, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo. Bueno, yo fui a ver y yo vi una escena que me dejó bastante aterrado y fue que todas las casas que estaban frente al río, que eran de material, o sea, de ladrillo, todas les voló la fachada. Sí, Pero había una que de un piso y estaba hecha en esterilla. ajá, y no le hizo nada. No le hizo absolutamente nada. Claro. Entonces, mi pregunta es, esa casa de esterilla posiblemente tenía múltiples frecuencias naturales o no necesariamente. Y yo lo Ya, pregunto es precisamente por la onda de choque, porque eso fue una cosa tan impresionante, pues que tumbó todas esas fachadas. claro, como eso fue un impulso de energía tan brutal, pues, ¿qué es lo que hace un impulso? Excitar en todas las componentes de frecuencia. Por eso las bombas, ¿sí? Que las bombas hacen un impulso unitario de energía brutalísimo, por eso lo que se encuentre seguramente viene la componente de frecuencia que lo entra en resonancia y lo estalla, pues. Nosotros lo vemos simplemente como que el choque nos lleva, ¿cierto? Pero en realidad la onda trae un impulso tan brutal de energía. Eso pudo haber sucedido. Ahora, eh, por ejemplo, como ellas son tan rígidas, las paredes son tan rígidas, entonces seguramente el modelo matemático de ese sistema es de un orden uno, ¿sí? Que, o sea, no es oscilante, sino que es de orden uno, ¿sí? Que, por decirlo así. Entonces, claro, cuando llegó el bombardeo de frecuencias, hacer entrar en resonancia un solo polo, tan lo estalla. En cambio, la de asterilla, por ejemplo, al ser flexible y tener un coeficiente de amortiguamiento, hace que ella pueda tener múltiples, ¿cierto? Múltiples frecuencias naturales que excitar. Entonces, el estallido, por ejemplo, ella hizo excitar todos sus componentes naturales de frecuencia, pero no lo suficiente para hacerlas entrar en resonancia y estallarla. Entonces, digamos que al tener múltiples frecuencias naturales, pues él necesita excitarlas todas. Bueno, de hecho, ese fue uno de los problemas que hubo con esa arma. Porque si hay un muro, por ejemplo, que de, de ladrillo, ¿cierto? Usted sabe que eso tiene un solo polo que excitar y listo, usted le manda una frecuencia ahí alrededor y lo tumba. Pero, por ejemplo, un muro plástico, por ejemplo, un muro que tenga la capacidad de absorber energía, tiene múltiples polos, y al tener múltiples polos, pero usted para hacerlo entrar en resonancia tiene que excitarlos, o sea, completa, tiene que excitarlos todos y cada uno de los polos en esas frecuencias para poder que el sistema entre en resonancia y estalle. Si no, usted no hace nada. Porque si usted excita solamente uno, los otros ayudan a amortiguar la entrada del sistema, entonces no entraría en resonancia, eso no entraría en resonancia. De hecho, uno de los conceptos que nosotros nos enseñan en física es que la resonancia pura no existe, porque el solamente de que exista naturalmente el sistema dinámico ya hace que existan de manera parásita, por decirlo así, existan de manera parásita múltiples elementos que van a hacer de que él amortigüe el comportamiento del sistema. Pero, ¿cierto? Pero la resonancia pura no existe. Entonces, por eso garantizar de que usted va a hacer, por ejemplo, un carro de esos se puede demorar en tumbar un muro de esos, se puede demorar 20 minutos, haciéndolo que acumule, variando energía alrededor de la frecuencia. Entonces, digamos que es algo que es un concepto que se usó para desarrollar armas, pero digamos que no fue tan funcional a menos de que uno haga algo que funcione de manera mucho más óptima. ¿Sí? Y eso es lo que pudo haber sucedido. Por ejemplo, esa casa de Asterilla que no le hizo nada, el muro pudo haber soportado porque tiene múltiples coeficientes o múltiples polos que le ayudaron a repartir esa energía entre ellos y a no colapsar. Lo que no pudo haber sucedido fácilmente con un muro. ¿Sí? Esa es una visión muy de los sistemas dinámicos, pero le ayuda a uno a entender de que esas cosas cotidianas, como por ejemplo un accidente de ese tipo, pues se aplica exactamente igual de esa manera. ¿Qué más preguntas tienen, muchachos? No, profe, ya ninguna, profe.
Listo, hasta el momento todo claro, todo bien y tales. Todo monocuco, profe. Listo, entonces estamos listos para un quiz el lunes. Un quiz. Ay, Profe, ¿por qué está tan pesadito, profe? No, no. así rebuznan, ¿no? No, mentira, hágale pues. El Muchachos, lunes se me va a ir el internet. que tengan Ay, que se le va a dañar el internet. Ah, no, fresco, yo lo mando al correo. Tiene toda la semana para contestar el quiz. Muchachos, que tengan una feliz Semana Santa, que oren mucho, cuídense mucho. Un fuerte abrazo, los aprecio, los quiero mucho, mucho juicio. Cuiden a sus familias, cuídense en ustedes. Y si Dios lo permite, nos estaremos viendo el lunes. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Chao. Que Dios los bendiga. Muchas Chao. gracias. Chao. ¿Quién Hasta luego. saludó? Chao. Chao. ¿Quién saludó por allá? Chao, profesor. ¿Quién está hablando? El hijo mío, profe. Ah, bueno, pues Chao, hola, profesor. ponga la Chao, cámara. profesor. Que Chao. mañana me enseñe algo. Mañana le enseño algo que a su papá. ¿A estudiar? ¿A mí? A usted. Ah, esa es Mallita Junior. Sí. Le dije que No, ya el le otro tocó. día me enseñe a estudiar. Hola, Ya el profesor, véalo. ¿cómo se llama? John Esteban. Hola, John- hola, John, mucho gusto. John Esteban, dígalo. Hola, profe. Dígalo, profe, ¿cómo está? Ah, bonito, profe. Bueno, hermano, cuídese mucho. Un abrazo. Que Dios lo bendiciones. bendiga. Que Amén. voy a orar mucho por usted, profe. Amén. Y a mí póngame a estudiar cuando entren al colegio. Ya. Listo, hágale que si algo Por ahí a necesitamos. escribir, póngame por ahí a escribir. Sí, Listo. sí. Listo, hágale pues. Para el lunes le tengo que tareas para hacer. Ah, listo, diga. Chao, profe. Listo, Chao, profe. chao. Feliz tarde, bendiciones. Gracias, igualmente. Qué bendición. Bendiciones.